Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Pacanins y este es un podcast de Formar Apóstoles con el cual estamos reflexionando y orando con el Génesis a lo largo de toda la Cuaresma. Buscamos entender mejor a Dios, conocerlo mejor a Él, conocer a nuestros patriarcas, los primeros padres, saber de dónde venimos para tener una mejor identidad, ¿verdad? Entendiendo quiénes somos. Y estamos siguiendo pues la traducción de la Biblia católica para jóvenes, y vamos a empezar con esta oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día, que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra, como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 18 del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y se inclinó hasta el suelo. Y dijo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu siervo. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su siervo. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue a la tienda donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después corrió hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado, y se los sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos le dijo: Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había escuchado a la entrada de la tienda que estaba justo detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y los períodos de Sara ya habían cesado. Por eso ella rió en su interior mientras pensaba: con lo vieja que soy, ¿volveré a experimentar el placer? Además, mi marido es tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, pensando que no podrá dar a luz por ser tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo. Ella tuvo miedo, trató de engañarlo y le dijo: No me he reído. Pero él le respondió: Sí, te has reído. Después los hombres salieron de allí y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto el Señor pensaba: ¿dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar? Ya que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él, que se mantengan en el camino del Señor y practiquen lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Luego el Señor añadió: El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son como el clamor que ha llegado hasta mí.
Si no es así, lo sabré. 2 de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Y Abraham se le acercó y le dijo: ¿así que vas a exterminar al justo junto al culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa. Matar al justo con el culpable y hacer lo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió: si encuentro 50 justos en la ciudad de Gomorra, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Abraham dijo: yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizás falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5, ¿vas a destruir toda la ciudad? No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir: quizás no sean más que 40. Y el Señor respondió: no lo haré por amor a esos 40. Por favor, dijo Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si insisto. Quizás sean solo 30. Y el Señor respondió: no lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió: una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sea más que 20. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solo 10. En atención a esos 10, respondió, no la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue y Abraham regresó a su casa. Qué interesantes estas dos historias que nos está presentando aquí, bueno, tan relacionadas la una con la otra, que nos está presentando aquí el Génesis. Es interesante cómo en la primera parte vemos que 3 hombres se acercan al lugar donde tenía Abraham su tienda, y él los reconoce como uno, como el Señor, ¿no? Es una prefiguración de la Trinidad, ¿no? De 3 personas y un solo Dios, bueno, que se adelantan y salen al encuentro ahí de Abraham, y Abraham, ejercitando toda esa hospitalidad de aquellos países antiguos, de aquellos pueblos antiguos, le suplica que se quede y le prepara los mejores manjares y le dice a los 3, le dice, Señor mío, ¿no? Se los conoce como Dios, como su Señor. Y entonces Dios, en gratitud por Abraham, por haberle servido, le repite a Abraham y a Sara la bendición. Les dice lo mismo que les había dicho en el episodio pasado. Le dice, el año entrante, para ese entonces, Dios habrá tenido un hijo. Porque Dios nos suele repetir las bendiciones, las promesas, para que no se nos olvide. Muchas veces nosotros vamos a misa el domingo y en la homilía o en las lecturas recordamos las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Y sabemos que si aún no se han cumplido, se cumplirán. No importa, no pasa nada. Pero qué bonito, ¿no? Este acto de Abraham de invitar a Dios a morar en su casa, ¿okay? Y a hospedarse ahí con él. Qué importante es que tengamos nosotros en nuestra casa un rincón de oración. Un lugar como ese árbol, esa encina que estaba en Mamre, un lugar donde nosotros podamos recibir a Dios, acogerlo. A lo mejor tenemos la Sagrada Escritura abierta, tenemos algún rosario, una estatua, una imagen de la Virgen María, y que ya podemos hacer oración, ¿no? Necesitamos tener nuestros lugares sagrados en casa para que Dios entre y viva ahí. Y qué interesante, como si antes se habría reído Abraham de la promesa de Dios, de que iban a tener un hijo, ya estando muy viejos, de edad muy avanzada. Ahora quien le toca la risa es a Sara. Y Dios ve la risa de Sara
en su interior y dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿No le suena esto a lo que el ángel le dijo a María? María le preguntó, ¿cómo voy a tener un hijo siendo virgen? No conozco varón. Y el ángel le dijo, ¿acaso no hay nada le dijo, no hay nada imposible para Dios? Y aquí fíjate qué hermoso, versículo 14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Otra de esas frases que tenemos que escribir para que nuestra incredulidad recordemos que no hay nada imposible para Dios. Entonces ellos se van y Abraham los va acompañando en el camino. Dios dice, ¿cómo no le voy a decir a Abraham lo que está pasando en Sodoma? Fíjense qué bella es esa relación entre Dios y Abraham. Dice, es mi amigo. Yo a mi amigo no le puedo esconder nada. Los amigos de Dios conocen los pensamientos de Dios, los intuyen. Escuchan los latidos del corazón de Dios y Dios le revela cuál es su voluntad, cuál es el significado oculto de las cosas que están pasando. Y entonces empieza aquella negociación o regateo en el cual Abraham le va diciendo a Dios, oye, pero ¿cómo vas a destruir a Sodoma? Y si hay 50 justos, y son 45 y son 40, llegó hasta 10. Ese es el papel de un intercesor. El interceder viene del latín, de ponerse en medio, ¿no? El intercesor es el que se pone en medio entre Dios y entre los hombres. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 7, que Cristo está para siempre en el cielo para interceder por nosotros. Esa es la misión de Cristo en el cielo. Bueno, nosotros tenemos que también, como Abraham, ponernos a interceder por nuestros amigos, nuestros familiares, suplicarle a Dios. Dios se le ablanda el corazón. A Dios se le ablanda el corazón cuando nosotros intercedemos. Necesitamos pedir por el mundo, por los matrimonios, por las personas que no tienen fe, por los enfermos. Necesitamos pedir por todo el mundo, por los criminales, por los gobernantes, tantas cosas que hay que pedir. Un apóstol es alguien que ora, que pide, que suplica a Dios. Vamos a imitar a Abraham en su intercesión, ¿sí? Que seamos apóstoles de la intercesión para que con esa fuerza de la oración podamos transformar el mundo. Señor, te pido que hoy vengas a habitar en mi casa. Entra en mi casa, Señor. Quiero servirte con lo mejor que tengo. Permíteme escuchar los latidos de tu corazón. Quiero ser parte, quiero ser cómplice de tus deseos, de tus proyectos. Te pido, Señor, por todas las personas que no te conocen, por todas las personas que están haciendo esta oración, este podcast ahora o muchos años después que lo escuchen, para que cada uno entienda la potencia, el poder de la oración, de la intercesión, y que sean guerreros en el espíritu también, confiados en ti como Abraham. Amén. Oye, y si te gustó, recuerda darle like, suscríbete, comenta, compártelo, así nos ayudas a llegar a muchas más personas, ¿ok? Dios te bendiga.